Pues muy buenas tardes, estimado público. Muchas gracias por estar acá, pues acompañándonos. Voy a comenzar a leer el texto que preparé. La doctora Margaret Simpson Mason, no sé si así se pronuncia, pero bueno, en la presentación de la reedición de la novela corta Me morderé la lengua, escrita por Melba Alfaro, realizó una descripción muy acertada del contexto en el que la autora se desarrolló como escritora. Melba Trinidad Alfaro Gómez nació en 1955 en Mérida, Yucatán, justo cuando en México las mujeres lograron votar por primera vez en las jornadas electorales federales. 1952 es una fecha que nunca olvido porque mi mamá nació justo unos meses antes del que las mujeres exigieran y ganaran el derecho a votar y ser votadas. Acontecimiento histórico que en mi memoria fue un referente constante para la reflexión sobre mi propio linaje matrilineal. Por lo tanto, tengo muy presente que este derecho marcó en la historia de las mujeres un antes y un después por las repercusiones que tuvo en nuestra vida cotidiana, privada y pública. Cada palabra que Margaret escribió fue como volver a ser testigo de esa historia, a veces dolorosa, de nosotras las mujeres que no nos ajustábamos a los cánones socialmente esperados y en donde la autoafirmación resultaba ser un acto total de rebeldía en estas tierras áridas. Este también fue el ambiente de la vida y obra en la que se desarrolló Melba Alfaro, un contexto en que las mujeres tuvieron que seguir luchando para poder ejercer plenamente sus derechos ciudadanos, para ser ellas mismas, libremente, sin presiones, lo cual no era fácil. La doctora Simpson, en la presentación de la edición digital de 2022 de la UNAM, casi se puede decir que toma al lector de la mano delicadamente, conduciéndolo por una descripción muy clara sobre un periodo que dividió en tres épocas: 1970, 1990 y 2020, el contexto social sobre el que se desarrolló literariamente la obra de la maestra Melba Alfaro. Sin embargo, creo que es importante considerar de alguna forma en el lapso los años 50 porque es la simiente sobre la que se desarrolló la infancia de la autora, la etapa formativa cuando recién se había ganado derechos que le abrieron las puertas a las mujeres a un mundo de posibilidades para muchas inimaginado. Es una línea del tiempo que abarca desde los años 50 del siglo XX hasta el primer cuarto del siglo XXI. Son aproximadamente 70 años en los que se dan cambios vertiginosos social, cultural y políticamente hablando, aunque ahora parece que todo ocurre muy rápido en virtud de que la tecnología está avanzando aceleradamente, generando repercusiones en la vida de todos los ciudadanos y por supuesto también de los artistas y literatos. La interacción intensa con las realidades diversas requiere matar el olvido de los acontecimientos que nos enraizan a nuestras identidades y cultura, porque éstas se reflejan en las obras artísticas o de cualquier otro tipo. La presentación de Me morderé la lengua realmente resulta una lectura amable porque la vida para una mujer fuera de serie en aquellas épocas podía llegar a ser muy cruel debido a las presiones sociales dirigidas a regular el comportamiento del género femenino, y este era el marco social sobre el que la escritora yucateca desarrolló su trabajo profesional. Mi intención al revelar que la maestra Melba Alfaro es contemporánea de mi madre es aclarar que la afinidad, identidad, incluso empatía es espontánea.
porque como niña fui espectadora de las mujeres adultas, protagonistas de aquellas épocas, y me convertí en testigo de un contexto social y cultural que capté de diversas formas, como los medios de comunicación o las charlas familiares. Esas décadas no me son ajenas. Mientras jugaba, oí hablar de las luchas que libraron hombres y mujeres por sus derechos, la represión en contra del género femenino, los triunfos legales y legítimos del feminismo, el crecimiento vertiginoso de una ciudad en expansión y de cómo nuestra forma de vivir cambió. Por ello y por efectos de la globalización, entre otras muchas cosas. Así que la edición de 2022 de Me Morderé la Lengua fue como ver pasar una película de una historia que hasta cierto punto ya conocía. La presentación de dicha obra de la doctora Simpson agitó mi memoria y despertó algo que parecía olvidado. También describió clara y brevemente el ambiente literario de esas décadas. Le dio contexto a la pieza literaria de la maestra Melba, la ubicó temporal y culturalmente en la historia de la literatura yucateca. Esta guía ayuda a valorar las aportaciones de la escritora Melba Alfaro en el mundo de las letras yucatanenses, desde mi propia óptica, esencia y existencia de mujer, pero no de cualquier mujer, sino de la mujer yucateca. Sin lugar a dudas, muchas se podrán sentir identificadas, por lo menos en algún momento, vivir, sufrir y reír con cada línea como si se tratara de una misma. De acuerdo con esta edición, los lectores de literatura yucateca transitamos de las historias escritas sobre escenarios rurales a los escenarios citadinos, y agregaría que con autoras plenamente conscientes de su otredad femenina y literaria. Cristina Leirana señaló que el surgimiento de varios talleres literarios se comenzaron a fomentar con el maestro Joaquín Bestard, quien fundó el primero en 1983. Estos talleres sirvieron de mucho para orientar a los nuevos talentos. Como yo misma testifiqué, a mediados de los 90, cuando el licenciado José Antonio Castellanos impartía en la Casa de la Cultura uno de estos talleres literarios al que acudían un montón de jóvenes talentosos, entre los que se encontraba Andrés Herrera, Alejandro Pulido y otros más que con el correr del tiempo se volvieron periodistas, escritores o ambas cosas. Estos jóvenes se reunían antes o después de clases en la cafetería, entonces se acercaban a Melba para leerle su obra y ella siempre, con mucha paciencia y sonriente, los atendía. Años después, la maestra me invitó a formar parte del taller literario Café con Piquete. Entonces, yo ya era una mujer madura y fue cuando reflexioné acerca de sus dotes como tallerista, pues posee la virtud de percibir rápidamente el talento de cada creador, que cada creador domina, y el tino para dirigir a cada discípulo de la forma más apropiada con su perfil. Después de disfrutar Me Morderé la Lengua con todo y la presentación de Margaret Simpson, quedé satisfecha de lo que leí, porque ambas realizaron un gran trabajo digno de leer con fines lúdicos, de análisis o estudio. Sin lugar a dudas, Me Morderé la Lengua recibió merecido galardón y varias reediciones debido a la alta calidad del trabajo literario, que en 25 capítulos refleja una literatura regional con características muy yucatecas. Cada línea simplemente habla de lo que pasó en esta tierra y te hablan de lo que tú sabes y conoces como yucateco, de tu historia, de tus lugares y personajes conocidos. En los textos hay una realidad y una cultura compartida en forma común por quienes nacimos en estas tierras. Pero por eso, cuando lees,
Si conociste Mérida, Yucatán, por las épocas sobre las que la escritora narra sus historias, es como ver pasar un déjà vu. Si sientes que la escritora te habla a ti y desde el principio sientes el espíritu de la obra y el de la mujer que escribe desde el epitafio con todo su ser. Camino hacia el frío. Espero los golpes, los cobros de la vida por permanecer en ella. Disfruto la maldad en nombre del Creador. Obtengo la soledad, me morderé la lengua. La sangre impedirá que mi voz irrumpa en sus oídos. Esperaré que se duerman los monstruos para acariciar sus sienes. Es la noche y sus fantasmas. Los crímenes se sujetan a llenar tus ojos impios. Buscas incansable los sonidos de la naturaleza, trozos de voces desgarradas, malcantadas, semidormidas. Es esencia malparida en el fango y la neblina, imprimiendo cristos enternecidos en la llanura, en la comisura de los labios, en tu piel, trigo limpio en manos sensuales que claman las respiraciones candentes, el ultraje siempre esperado, la guerra inconclusa, la sociedad perdida. El texto es profundamente dramático, entraña una crítica social muy fuerte, aunque dicha de forma poética. Las palabras están teñidas de crueldad, perversidad, represión femenina, castigo, miedo, deseo, abuso. Es sin duda la voz dolorosa de una mujer que sufre violencia de género. ¿Y quién no la ha sufrido? La producción literaria de Melba es muy extensa y variada. Escribió teatro, novela, cuento, relatos y poesía. Solo su currículum vitae es de 20 páginas. Es sin duda una buena oportunidad para aproximarse al conocimiento de la literatura yucateca y sus escritores, pero también de la sociedad y la cultura regional. Sin embargo, a pesar de que es diversa, puede una como lectora o lector encontrar con cierta frecuencia mucha poesía en sus textos, lo cual los provee de una belleza que deleita y que desde el principio capta la atención de quien lee, como por ejemplo en La tía Nono, libro de cuentos infantiles. Abro comillas. La tía Nono llegó a la casa con el gato, un pájaro, su perro y 3 mariposas. Traía también gran paraguas y una pila de cajas rojas con sombreros. Pero ¿quién llega a casa acompañada de mariposas? La entrada es lúdica, es mágica, es fuera de lo común y de inmediato atrapa la atención del lector. Pasemos a otra edición. En Sistema para Viajes Nocturnos, la plaqueta toma del primer texto el título para la obra. La serie de relatos inicia con gran fuerza. Hay una pasión muy intensa en el discurso con la cual se ejerce una mordaz crítica del sistema social, político, las prácticas sexuales. Se evidencian los avances tecnológicos de la era digital y se desmitifican idealismos sin dudar. No resulta grato, abro comillas, no resulta grato que las lecturas nos digan una y otra vez que un héroe revolucionario también es traidor para aquellos a quienes arrebata el poder. Me horroriza descubrirnos en él. Somos buenos y malos según las normas de los otros y nuestras guerras son tan similares que ahí encuentro la puerta entreabierta para el análisis del por qué nos perseguimos, nos imponemos leyes y castigos como los encuentros
para cuando exista tiempo sin algún otro, con las medidas y precauciones preconcebidas vía telefónica. Cierro comillas. Sin embargo, a pesar de la crítica constante, tampoco deja de transmitir poesía a lo largo de los 8 relatos. La finalidad también la dejamos en algún agujero negro, una frase de ella, abro comillas. La fidelidad también la dejamos en algún agujero negro, cierro comillas. También se pueden leer declaraciones contra el sistema patriarcal como esta. De algún modo matamos lo que aún queda de las recomendaciones patriarcales. Cierro comillas. Y bueno, hay una crítica amarga sobre el pragmatismo político, abro comillas. Hace varios años creí en los héroes, en la revolución y hasta en la democracia, en las virtudes del ser para deambular por sociedades igualitarias, en sus garantías. Tuviste el acierto de comprobarme que todo es juego, donde la habilidad para engatusar, mentir y triunfar depende de aliarte con el que puede ejercer el dominio sobre todo en los amorosos, los que nos permitimos nombrar amar al prójimo. Cuando sentimos que nos agrede la presencia de la pobreza y la dominación, los que llamamos amor al sexo rápido y sin compromiso, los que formamos tríos, los que buscamos hasta encontrar el orgasmo múltiple por medio de manuales y muchas horas de práctica. Me enseñaste que ahora todo es cuestión de sumir la tecla con la mano enguantada, y por eso ahí andamos como los encapuchados, fumando y cabalgando sin importarnos el tiempo de vida para menesterosos y minusválidos. Cierro comillas. Un poquito de agua. Continúo presentando otras frases afortunadas recabadas en la misma publicación. Abro comillas. El agua danza como niña exigente y furiosa. Cierro, en otro párrafo. Los fantasmas se quejan entre los manglares pétreos. Los fantasmas se quejan entre los manglares pétreos. Líneas más adelante, en alusión a la muerte, es el tiempo de la ausencia. En otra parte, sobre la homosexualidad femenina. Al fin, mujeres, cada una espera el tiempo de la otra para cumplir el ritual con el agua. Continuar acopiando frases poéticas de los cuentos, novelas, relatos o de toda la obra de Melba Alfaro daría por resultado una colección casi interminable que el lector puede disfrutar sin necesidad de que yo haga el recuento si lee sus publicaciones. Pero aquí acopié las suficientes para mostrar que en la narrativa de Melba hay bastante poesía para deleitarse constantemente. Esta última obra, de la que recojo varias citas, es una edición que parece hecha con mucho cuidado desde la portada, que luce un cuadro del artista plástico yucateco, el maestro David Sierra. Eran aquellos tiempos en los que las portadas e ilustraciones se encargaban a algún genio de las artes plásticas, que con gran entusiasmo aceptaba previa lectura producir alguna imagen. Hoy todo es digital y pocas veces el creativo es un artista. En cuanto al contenido,
de sistema para viajes nocturnos, se observa que concurren variedad de temas revolucionarios, eróticos, políticos, costumbristas, otros que recuerdan la nota roja de relaciones de género y amorosos. Dicha edición presentó en 32 páginas 8 relatos titulados de la siguiente manera: y allí se mojaban los pulmones, en diminutivo, con sombras tras la sombra, última palabra, lúdicas sombras, 10 pasos, así a lo estúpido y los pájaros. El contenido de dichos textos reflejan la transformación social de usos, costumbres y pensamientos a finales de los años 90 del siglo XX. La obra de Melba Alfaro es muy bonita, es decir, rica en recursos literarios, variada en su temática y planteamiento de problemáticas que se salen de lo convencional por su forma de tratarlas y transmiten fuerza, pasión, vida y belleza a través de lo que cuenta, narra o relata en forma lírica, en prosa o versos libres. Los textos literarios contienen un universo de pensamientos o sentimientos que tocan el espíritu en formas a veces inesperadas. Sin embargo, cabe destacar que no todo es poético. Por ejemplo, en la plaqueta que se publicó entre 1991 y 1992, titulada Del eclipse y otros relatos. En el primero, titulado Bajando Tamarindos, la autora, sin tapujos, en cierto momento habla de la diarrea. Describe cómo es una terrible diarrea, escatología pura, y quedas en shock, definitivo. Son líneas no aptas para almas medrosas o pusilánimes. En sumario, publicación en la que podemos leer solo para pies, obra fársica en teatro y en un acto para mujeres y hombres y sus pies. Aquí encontramos elementos culturales más populares, por ejemplo, hits musicales que sonaban en la radio y que en las casas se oían cuando se colocaban en los tocadiscos los famosos long plays para alegrar el día. Así de repente, sin querer, me encontré leyendo y cantando. Soy de esos amantes a la antigua que suelen todavía mandar flores, y aunque yo sigo en este mundo con sus modas y modismos, el amor para mí siempre lo mismo. El amor es para mí siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Bueno, más o menos así va. Mi mamá escuchaba una versión de Ray Conniff. En esta literatura encontramos elementos culturales que nos hablan directamente, aunque en general, al leer los trabajos de Melba, encontramos unas veces nociones provenientes de contextos globales o regionales, en otras las expresiones van más allá, porque se sienten más universales. Si bien en la narrativa de Melba Alfaro encontramos una lírica en forma recurrente, su literatura no es plana, es sinuosa, lo que la hace muy lúdica y hasta divertida, porque es emocionante, no sabes con qué te vas a topar. Sin embargo, si quieres sumergirte en la abstracción de los pensamientos y emociones, puedes hacerlo en su obra poética: El espejo de agua, Jardines secretos, Polvo en el agua, Yescas y Baraja. Piezas literarias con las que podrás sumergirte en las aguas de una mujer que se atrevió a ser ella misma. Muchas gracias, Adriana. Muy interesante todo lo que nos cuentas, bien exhaustiva labor de investigación sobre la obra de la maestra Melba Alfaro, porque ciertamente no es